Hola, hola, aquí Francisca y ya estamos listos para empezar nuestra sesión de negociación acá con mi auto, del cual vamos a pasar todas las vacaciones. Hola, aquí Francisca, así que vamos a iniciar acá porque quiero mostrarles unas estrategias para los principiantes acá que los pueden ayudar a ganar más en este sentido del progreso. Acá tenemos el Caimán y el CCI. Acá no lo he personalizado, así que ahora tengo un gran reto. Y es que podemos realizar acá unas impresiones. Acá voy a tener una mayor suma, esta vez serán $10,000 y ahora estoy acá teniendo 346, así que acá voy a seguir con el primer par, el dólar americano y dinar argelino. Así que acá voy a seguir con el cuchillo que cae y voy a trabajar con una situación más reveladora y hacer hacia abajo. Pero ya ves que las cotizaciones van más con la velocidad del crecimiento más lenta. Así que aquí, ¿qué hago? Voy a tener una experiencia acá con la mayoría de los casos. También trabajar con la parte baja de la volatilidad y hacerlo un poco más fuerte con mis impulsos. Así que acá voy a trabajar con $300 y el que estoy teniendo todavía hay tiempo para trabajar. Así que vamos ahora con la opción de venta. Intentémoslo. Estoy tan satisfecha acá de estos ingresos y con la suma entera de mi balanza. Así que acá fue muy buen atajo y voy a estar abajo. Acá voy a unirme a la tendencia. Así que acá voy a pasar a la siguiente relación de divisa: dólar americano y peso colombiano. Acá el Caimán, acá nos estamos dando una línea más alta. La línea verde va a estar un poco más inclinada hacia arriba. ¿Y qué más? Tengo que encontrar algunas señales más evidentes. Entonces, acá, con este tipo de historia, necesito seguir con toda la vista. Con una situación acá que sea la misma de la cima de los precios, nos está mostrando el crecimiento lentamente hacia abajo. Y aquí nos muestra las posiciones para los toros. Así que acá tendré mi tiempo. Y voy a trabajar con $600. Y voy a ir hasta con los verdes. Vamos. Ay, ay, ay. No. Ni siquiera me esperaba este tipo de historia. Verás. Con todo esto, en cuanto a las citas que irán acá, ya puedo tener esta cantidad. Pero aún así no sé, porque acá puedo impresionar y estoy dispuesta a tener acá un tipo de sesión con más impresiones. Así que ni siquiera estoy segura de hacer la continuación. Quizás lo intente. En fin, vamos por ello. Vamos a tratar de tener un nuevo intento en la puerta del dólar americano y el yen japonés. Un crecimiento de cotización. Amigos, quiero recordarles que ahora estoy desarrollándome activamente en mi comunidad comercial e invirtiendo mucho tiempo y esfuerzo para mejorarla. Allí publico mucha información útil sobre el comercio, consejos y trucos de vida para principiantes, análisis de estrategias, material de capacitación y señales comerciales de trabajo que puedo utilizar para las capacitaciones y prácticas posteriores para ganar dinero. Publico esto diariamente absolutamente gratis. Aquí hay algunos resultados de mis suscriptores, ya que fueron los primeros meses de capacitación de la comunidad que comenzaron a ganar un buen dinero e invirtieron todas mis señales
señales de estos 6 años de experiencias. Puedes probarlo tú también y obtener buenas oportunidades. Entonces, si estás interesado en información actualizada y señales comerciales confiables, vaya a mi canal a través del enlace debajo de esta descripción de este video o por el código QR en la pantalla y continuemos. Así que acá es un plano bastante nervioso. Vamos a seguir ahora con $7. Tengo un poco de nervios para hacer el próximo comercio. Buscamos una historia completa, hagamos algunos cálculos y acá hay un rebote. Estoy viendo un rebote de los precios. ¿Qué es lo que está sucediendo acá? Acá voy a seguir con el punto de vista para la opción de compra ya. Tras un pequeño repunte de precios, tuve mi mayor elección. Estaba esperando que las cotizaciones subieran un poco, ya ves. En la situación anterior me puse un poco nerviosa porque estaba bastante segura de seguir el periodo que fuera más corto de tiempo. Acá tenemos que seguir porque se nos ha acabado el tiempo. La sesión está aquí en marcha. Así que aquí debería ser bastante interesante para nosotros. En primer lugar tenemos el dólar americano y la lira turca. Están acá. Revisemos toda la historia porque aquí tuvimos una época de los duros y una revelación de la situación en cuanto al rebote de los pequeños precios. Así que acá no es tan seguro en términos de proporcionar estas rejas con el caimán, así que intentaremos utilizarlo. Para la próxima vamos a cambiar este indicador cuando estamos trabajando con la velocidad. Así que aquí voy a la inversión que es suficiente ya para la charla. Así que vamos a poner esta vez $30 y vamos a comprobarlo con los rojos. Genial, ahora vamos más allá. Era el caso que me basaba porque no necesitábamos ningún impulso. Buscamos acá una situación que ha cambiado un poco. Estamos trabajando con la baja volatilidad. Así que amigos, vayamos más adelante y busquemos unos casos más interesantes. Vamos con el dólar americano y el peso argentino. Acá en este caso creo que vamos a suprimir el caimán. Vamos a encontrar algo más obvio para nosotros en términos de las señales. Vamos a trabajar con el canal de Kellner. Vamos a encontrarlo acá, este mismo, y creo que será mejor para nosotros porque el periodo acá está para 20 y el CCI está en los últimos 20 candelabros. Así que los últimos 20 bares serán esos datos. Voy a ir confiando con la historia anterior en cuanto a los movimientos de los precios. Ahora, acá, siendo mejor, tenemos que pasar a otro patrón. Y vemos las cotizaciones. Tenemos que pasar a otro patrón acá. Y vemos qué se nos ocurre a continuación en cuanto a las citas del pasillo del canal de Kellner. Así que acá es un momento para seguir adelante con el comercio paralelo. Paso a mi inversión, pongo aquí 25 y vamos a encontrar ofertas más grandes con opción de compra ya. Vaya, tengo $50 acá. Y vamos a seguir porque estoy siendo satisfecha. Ahora acá vamos con el dólar americano y el dinar argelino. Vamos a trabajar con el canal de Kellner.
Y aquí está un poco mejor, ¿qué les parece? Creo que podemos seguir acá considerando acá todo el gráfico. Echamos un vistazo acá después de un corto plano de caída, los precios. Tenemos que seguir adelante, esta vez con los dojis, con los pasos más lentos. Y así, con una situación no tan clara. Pero igual vamos a intentarlo. Vamos a trabajar en la inversión y voy a estar aquí trabajando con $47. 47 acá, mostramos la clase en cuanto a los términos de movilidad. Y seguimos con el gran reto. Para impresionar, acá vamos con los rojos ya. Muy bien, acá estoy muy satisfecha del beneficio. Voy a seguir más adelante. Todo el tiempo, así que estoy buena en los balances. Tengo que pasar acá al siguiente ratio de divisas. Esta vez vamos a trabajar con el dólar americano y el peso colombiano. La situación acá que proporciona es bastante bien hacia abajo y voy a ir con el CCI. Debería confiar en él. En la tendencia. Para algunos casos también voy a producir la reversión de los precios a corto plazo. Siempre mente un poco sobre el hecho. Ahora vamos con la inversión. Aquí será 88. Y estamos fuera de tiempo. Necesitamos que me devuelvan el dinero, así que mueve acá la opción de venta. El ingreso perfecto en este caso. Acá acabo de unirme a la tendencia y estoy teniendo no tan gran suma, pero creo que es mejor que nada. Así que vamos a avanzar y ¿qué les parece? Pasamos al siguiente ratio de divisas. Dólar americano y yen japonés esperan. Acá voy a quedarme con el par anterior. Es una manera más fácil y eso es cierto. Pero necesito mi reto para seguir adelante. Así que aquí tengo que ir más lejos. Tengo una especie de historia típica acá en esta historia en comparación con la anterior. Usted ve que estamos teniendo las citas que están fuera del canal de Kellner. Así que creo que acá podemos, creo que se acabará el tiempo. Tengo muchas ganas de seguir charlando. Así que vamos ya a la inversión. Teniendo 164 de mi inversión, ya ven, es la mejor historia que podemos ver. Ser testigo del rebote de los precios, volviendo al canal. Sigo adelante con el botón verde. Bueno, no está mal tener el reembolso. Ya ves que son acá algunos casos en el comercio. Tuvo que ponerse juntos 1000 veces al día y así fueron sucediendo los casos. Voy a seguir considerando acá la siguiente relación de divisas. Tenemos dólar americano y la lira turca. Estamos acá y necesitamos encontrar algo más obvio para nosotros. La situación en términos de la historia anterior con los precios, vamos comparando ambos escenarios, vamos a trabajar con ahora. La tendencia local, una situación no tan segura. Yo misma intentaré trabajar con la primera parte del canal de Kellner, pero verás, en algún periodo de tiempo había un cruce de gamas en cuanto a la media. Así que tengo un balance acá y seguiré trabajando con ella. Vamos a comprobarlos con la opción de compra ya.
Genial, de eso estaba hablando. Porque verás, he estado trabajando con la parte más alta del canal de Kellner y acá todo funciona bien, pero la situación se pone un tanto nerviosa. Así que ahí tuve un gran reembolso, tuve una gran pérdida, así que estoy tratando de hacer todo lo posible para hacer supresión. Así que dejar este tipo de estrategia, lo puse también en mi canal y solo para que usted vea acá, traté de ver algunas pérdidas, pero después de eso va a haber un sol. Después un poco de lluvia y vamos así. O vamos con el dólar americano y el peso argentino. Y me va bien con los toros. La situación acá es para los toros definitivamente. Así que estamos en zoom. Hacemos en este gráfico el zoom. Vemos algunos candelabros que se están cambiando uno al otro en términos de color. Una gran situación. Me esforzaré al máximo y confío en el CCI acá bien alto. Está nuestro corredor, esta tercera del nivel de 100 y puede que suba un poco más. Acá veo una situación un poco incierta, pero haré lo que pueda. Voy a seguir con $312. La siguiente vela. Probaremos entonces ahora nuestra siguiente opción, que será opción de compra ya. Genial, esto va muy bien, así que estoy bastante satisfecha con estos beneficios. Verás, estaba un tanto nerviosa, pero no fue muy bien. Acá 15 minutos me devuelven el dinero. ¿Y qué más debo decir? Estar seguro del siguiente paso es lo importante. Acá voy a seguir con la impresión y vamos a seguir a encontrar una buena situación. Recuerda que tengo un canal en Telegram donde comparto mucha información real al día, a las 24 horas. Así que acá sigamos adelante con el dólar americano y el dinar argelino. ¿Y qué más? En este caso veo una situación un poco más a la baja, verás. Estamos trabajando con las velas cortas aquí, pero también podemos tener algunos ingresos con estas velas. Y estoy ampliando acá todo esto. Creo que el doji anterior, el doji rojo, nos está proporcionando buenos casos aquí con el precio a corto plazo. Así que acá con este candelabro verde. Y también voy a mi caja de inversión y estoy poniendo acá $583. Es una buena inversión. Seguimos adelante. Y con esto que tengo, vamos a comprobarlo con la opción de venta. Vamos. De nuevo, una gran oferta porque el doji anterior ha provocado acá. No provocó nada en nuestra situación, así que podemos entrar bien. Acá tenemos una mayor suma de dinero, pero con eso ya estoy muy contenta. Son 1090, un caso bastante interesante. ¿Qué les pareció? Cuéntenme. Y acá vamos a ir con el siguiente ratio de divisas, dólar americano y peso colombiano. Acá en este caso nos esforzamos al máximo y será el último. Seguiremos revisando toda la historia. ¿Qué vemos acá? El crecimiento hacia abajo de las citas. La estamos revisando muy bien. Chequeamos y ya está. Estamos acercando la situación y vamos a trabajar con una situación local. Así que con este tipo de historia local, ya ves, la situación va a crecer un poco más.
Y aquí estoy poniendo mi inversión, esta vez serán 1000. Así que es hora de dejar todas las citas y seguir con la tendencia. Voy a poner el botón verde, vamos. Sí, era una estrategia ideal como la acabas de ver aquí. Se cambió el cocodrilo en Kellner, teníamos nuestros ingresos y ahora tenemos nuestro beneficio de vuelta. Sigue esperando acá una buena inspiración de ti para la próxima. Así que muchas gracias por vernos y te veo en la próxima. Adiós.